Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña José Raga. Muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, enseguida vamos a ver cómo llegan también Francisco Maruenda y Eduardo Inda. Llegarán, sin duda. Estamos convencidos. Sin duda. Pero bueno, en unos minutos. Y también nos acompaña Miguel Ángel Pérez para traernos todo el resumen de la prensa. ¿Qué tal, Maite? Que viene sin duda marcada por todo lo que conocemos sobre las balanzas fiscales. Si te parece, vamos brevemente a dar algunos de los datos y enseguida ya pasamos a preguntarle al consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, un análisis sobre todo lo que conocimos ayer. Por los titulares, Libertad Digital, Maite dice: las balanzas fiscales revelan que Madrid aporta el doble que Cataluña. El Mundo, los datos desmienten a más. Valencia es la peor tratada. ABC, Madrid contribuye al Estado el doble que Cataluña. El País, el déficit de Cataluña con el resto del país es menor del que dice la Generalitat. La Razón, las balanzas fiscales desmienten a más. Madrid aporta el doble que Cataluña. Y por último, La Vanguardia, que dice: Hacienda admite 8.455 millones de déficit fiscal. Bueno, todo tipo de análisis y sin duda la comparación que más se destaca es la de Madrid y Cataluña. Enrique Osorio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, no sé si está usted de acuerdo con lo que dice hoy la prensa catalana y también, curiosamente, algún diario económico de que estas balanzas fiscales vienen a confirmar lo que decía la Generalidad de Cataluña. Bueno, la Generalitat de Cataluña ha calculado sus propias balanzas fiscales y ha dado unos datos mucho más abultados. Daba 15.000 millones de déficit fiscal para Cataluña, utilizando el sistema de flujo monetario, que es un sistema pues que no refleja la realidad de las balanzas fiscales. Pero es que también habían hecho cálculos en sistema carga-beneficio, pero esos cálculos también le daban unos resultados superiores, 11.000 millones de euros. Si lo que pasa es que al final las balanzas fiscales lo que ponen de manifiesto es que aquellos territorios que cuentan con una mayor renta, que cuentan con un mayor dinamismo, lógicamente, porque así lo establece nuestra Constitución, pues deben ser solidarios y por lo tanto aportan en impuestos a las arcas del Estado, a las arcas de todos, más que otros territorios que tienen menos dinamismo o menos riqueza, ¿no? Eso es lo que pone de manifiesto en sí mismas las balanzas fiscales. No sé si ustedes consideran que el hecho de que Madrid aporte el doble es que Cataluña, por ejemplo, en este caso, es justo o no, si se sienten perjudicados. Por el hecho de las balanzas fiscales en sí mismo, no. Nosotros siempre desde Madrid hemos dicho y hemos estado orgullosos de la solidaridad. La solidaridad siempre hemos pensado que es buena para todos. Al final también para Madrid y Cataluña, el que gracias a los ingresos que pagan los ciudadanos de estos dos territorios, pues que en el resto de España pues pueda haber más riqueza y se pueda generar más actividad en empleo. Nuestra disconformidad es con el asunto del sistema de financiación. Ahí es donde lo que no puede ser es que aportando esos 16.000 millones de euros cada año los madrileños con sus impuestos, al final para prestar los servicios públicos el Gobierno de Madrid, es decir, para prestarle su sanidad, su educación y los servicios sociales a esas personas que están aportando esos 16.000 millones, se nos dé menos que a los demás. Eso es lo que nosotros manifestamos que es intolerable. No sé si hay previsión de una próxima reunión con el Ministerio de Hacienda para hacer algún cambio en ese sistema de financiación que recordamos además aprobó el Gobierno de Zapatero. Sí, nosotros lo consideramos inadmisible que un sistema de financiación que aprobó el Gobierno de Zapatero con la idea predestinada de perjudicar a Madrid porque no le cuadraban las cuentas, quería beneficiar mucho a Cataluña y en ese escenario pues Madrid y Cataluña consumen muchos recursos porque son muy grandes, pues se pusieron una serie de instrumentos, de trampas en el modelo para perjudicar a Madrid. Nosotros lo que pensamos es que eso no puede seguir así y que estas cifras que se ponen encima de la mesa ahora lo ponen de manifiesto. No es posible que esos ciudadanos que hacen ese enorme esfuerzo de 16.000 millones de euros al año reciban para su sanidad, su educación y servicios sociales menos que los demás. Es que esto es algo además que no sucede en ninguna parte del mundo. En ningún país del mundo sucede que las regiones más ricas reciben menos que las demás. Sucede que las regiones más ricas aportan a los demás y nosotros estamos satisfechos de ello. Lo que es inadmisible es que recibamos menos que las demás. Eso es un hecho que solo sucede en España y que, en fin, consideramos que no puede seguir así. Hay una reunión el 31 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por supuesto, que volveremos a reiterarlo ahí. No sé si ven ustedes a Mariano Rajoy con predisposición para cambiar en esta legislatura ese modelo de financiación autonómica. Bueno, yo comprendo que tienen problemas y que ahora abrir el melón de la financiación autonómica les puede dar cierto miedo.
Lo que no puede ser es que un sistema injusto, tan injusto con una región especialmente, elaborado por el Partido Socialista precisamente para perjudicarnos, siga en vigor. Es decir, entonces nosotros lo que planteamos es, hay que cambiar el modelo porque esto no puede seguir así. Ahora bien, si el gobierno no es capaz de hacerlo por las circunstancias que sean, pues lo que tiene que hacer es poner remedio a aquellas injusticias especialmente diseñadas para Madrid que hacen que a cada vuelta de tuerca del modelo de financiación salgamos más perjudicados. La última que hemos sabido hace unas semanas simplemente es la liquidación del año 2012. Ahí se produce la aberración de que en esa liquidación el Ministerio de Hacienda confirma que Madrid ese año recaudó 58 millones más por el impuesto de la renta, el impuesto del valor añadido y los impuestos especiales, ¿vale? Pues esos 58 millones de más de recaudación se convierten en que tenemos que pagar 113 al Fondo de Solidaridad y que perdemos 42 de uno de los fondos que establecieron en el modelo. Es decir, que por recaudar 58 millones más, por aportar los madrileños 58 millones más pagando sus impuestos, reciben 156 millones menos para que se les preste la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esto no puede seguir así. Es decir, si no son capaces de modificar el sistema, al menos tienen que corregir, y les hemos dicho exactamente qué es lo que tienen que corregir del modelo, para que esta injusticia con la región que aporta 16.000 millones no se perpetúe en el tiempo. No sé si ya en otro orden de cosas para otoño va a haber algún tipo de cambio fiscal para los madrileños en la medida de lo posible dentro de las competencias que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, todos los años tenemos la ley de medidas fiscales y todos los años solemos dar alegrías a los madrileños en la ley de medidas fiscales. Este año sucede además que tenemos una reforma del Gobierno de la Nación, una reforma, una bajada de los impuestos, especialmente impuestos sobre la renta, en el impuesto de sociedades, y pues la Comunidad de Madrid la estamos estudiando y bueno, pues ya veremos. Eso es una decisión que se tomará en los próximos meses y bueno, estamos trabajando en ello, por supuesto. Bueno, por último ya, don Enrique Osorio, le quería preguntarle, ya de cara a las elecciones autonómicas, ¿cuáles son las previsiones que tiene un poco el Gobierno de la Comunidad de Madrid, viendo que determinadas encuestas auguran que perdería el Partido Popular la mayoría absoluta? Bueno, nosotros pensamos que estamos tomando referencias de las pasadas elecciones europeas. Hemos tenido una crisis muy grande en España, que aunque en Madrid ha repercutido menos, ha repercutido muchísimo también en los madrileños. Hemos estado mejor que el resto de las regiones, así lo ponen de manifiesto todos los estudios económicos, pero evidentemente también ha repercutido en Madrid. Todos los signos económicos desde hace meses, afortunadamente, son muy buenos en el sentido de que España se está recuperando, y especialmente la Comunidad de Madrid. Yo cuando me reúno con empresarios de asociaciones nacionales, de todos los sectores que vienen aquí por lo que sea, me confirman que la recuperación de sus negocios en Madrid es mucho más intensa que en el resto de España, que Madrid está saliendo de la crisis y el resto de España también, pero a una velocidad menor. Por tanto, yo creo que estos datos se irán afianzando y que, por lo tanto, esas encuestas pues no van a ser totalmente diferentes. Por otra parte, yo creo que los ciudadanos de Madrid han percibido cómo el gobierno regional ha bajado los impuestos, ha cumplido con la estabilidad presupuestaria. Tenemos una deuda de 20.000 millones, mientras que otros tienen 60.000. Hemos los impuestos más bajos de España. Gestionamos los servicios públicos, los ciudadanos lo perciben con eficiencia. Entonces, yo creo que las expectativas deben ser buenas. Bueno, pues Enrique Osorio, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé qué os parece todo el análisis que ha hecho y que viene un poco a confirmar las declaraciones que han estado dejando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid de que lo que reclaman es el cambio en el modelo de financiación autonómica. No, a mí me parece bien, pero hablando no voy a entrar profundamente en las balanzas fiscales, sino en lo que se está diciendo. Primero, utilizar términos absolutos es un error. Eso me recuerdo un restaurante que ofrecía una sopa que era una mezcla, tenía como origen una mezcla de pollo y de caballo, en porcentajes 50-50, es decir, un pollo por cada caballo, ¿no? Entonces, mire, usted no puede comparar, tiene que buscar datos relativos, o bien datos sobre población, es decir, cuánto aporta por habitante y cuánto recibe por habitante, o bien cuánto aporta por unidad de PIB y cuánto recibe por unidad de PIB.
Porque, claro, las regiones en España, las comunidades autónomas, son enormemente diferentes en materia de población y de capacidad económica. Por lo tanto, hay que relacionarlo con eso. Después, esta mañana he oído una advertencia, creo que era de Cataluña, de que, claro, de que recibe menos de lo que aporta. Vamos a ver, la hucha tiene el dinero que tiene, es decir, el dinero que hay en la hucha general para repartir es solo el dinero que se ha aportado, o sea, no genera dinero nuevo dentro de la hucha. Por lo tanto, es lógico que las comunidades más ricas sean deficitarias en eso que se llama el déficit de balanzas fiscales, que reciban menos de lo que aportan, porque si no, no podrían recibir más de lo que aportan las comunidades más pobres, las de menores renta. Por lo tanto, ese es un discurso absurdo. A mí, ¿qué es lo que me preocupa sobre todo? El criterio para el cálculo de las balanzas fiscales. El cálculo de recaudación, como el propio consejero estaba diciendo, hemos recaudado más. No, la recaudación a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es, cuando se paga un impuesto, se produce un sacrificio en quien lo paga. Por lo tanto, no me diga usted qué ha recaudado, sino diga realmente quién ha pagado. Porque o utilizamos criterios de sacrificio y beneficio, el gasto público a quién beneficia, y el impuesto a quien sacrifica, o si utilizamos criterios de recaudación, de entre los criterios que se pueden utilizar es el más perverso. Porque entonces, el IVA, ¿dónde se recauda? En el lugar de producción. En el lugar de producción, cuando sale el producto de una fábrica, productos industriales sobre todo, que van al 21, cuando sale de fábrica, sale con un impuesto incorporado que se llama impuesto sobre el valor añadido, que en esa comunidad autónoma donde se ha producido se ingresa. Pero ¿a quién ha sacrificado ese IVA? Al comprador. ¿Dónde está el comprador? En Extremadura. Pues entonces impute usted ese IVA en Extremadura. Claro, está en todo el territorio al final español, claro, porque todo lo que sale al final se vende prácticamente en todas las regiones. Hay los que se exportan al exterior, que esos salen exentos de IVA. Pero los movimientos de mercancía dentro del territorio nacional, evidentemente. Y entonces resulta que si imputamos recaudación, pues salen unas cifras extravagantes. Por ejemplo, las zonas limítrofes, sobre todo Cataluña, Valencia, parte de Andalucía, concretamente Cádiz, Málaga, liquidan impuesto de aduanas en los vehículos, por ejemplo, que vienen de países no miembros de la comunidad. ¿Y esos vehículos a dónde van? O sea, Madrid paga impuestos de aduanas o no paga impuestos. También se pagan impuestos de aduanas en aeropuertos, ¿no? Pero impute usted el impuesto, todo impuesto indirecto va unido a un bien que sacrifica al demandante, al consumidor de ese bien. Por lo tanto, optemos por calcular el sacrificio, no optemos por la recaudación. El impuesto de sociedades, ¿a quién se lo imputamos? Al punto de residencia, al domicilio social de la sociedad. El impuesto de sociedades sacrifica a los accionistas en cuanto que les disminuye el dividendo, o hay objetivo de dividendo y entonces el impuesto de sociedades se traslada al precio y los precios que salen de ahí se compran más caros. Estos problemas son los que importan. A mí el resultado final será el que sea, lo que me importa son los criterios que se establecen para ello. El gasto público. A ver, defensa, ¿a quién se le imputa? ¿Qué protege defensa? ¿Protege propiedad? ¿Protege vida? Entonces habrá que repartirlo en función de la propiedad y en función de la vida. El servicio exterior. Me da la impresión de que en el cálculo a Cataluña no le atribuyen nada del servicio exterior. ¿Pero cómo que no le atribuyen nada? El servicio exterior es de toda la nación. Que a alguien se le ocurre tener eso que llaman embajaduchas. Bueno, pues allá él. Eso es como si quiere tener un equipo de baloncesto en la esquina para competir con la NBA. Ahora, hay un gasto que es el judicial. ¿A dónde repercute? El gasto público no beneficia por razón de percusión. O sea, aquel que se gasta ahí, sino dígame los más generales, ¿a quién benefician?
Y ese es el cálculo de las verdaderas balanzas fiscales que a mí personalmente me interesan. A mí el criterio de recaudación, bueno, hombre, es el más sencillo, desde luego, pero desde luego es el menos expresivo de lo que una sociedad le supone el régimen fiscal, que significa sacrificarse pagando impuestos y beneficiarse obteniendo servicios públicos. Entonces, díganmelo. Francisco Marguenda, buenos días. Buenos días. No sé si consideras que al final el hecho de haber publicado las balanzas fiscales ha supuesto mucho más lío de lo que podría haber resuelto. No, yo creo que es un enorme acierto. Un Estado debe ser transparente. Nos llenamos la boca de pedir transparencia, de que se sepan los resultados. Las metodologías es un terreno perverso y complicado, ¿eh? Yo estuve mirando ayer lo que ha llegado hasta ahora. No he mirado todas las tripas porque es enormemente complicado. Es un trabajo, a mí me parece encomiable. Es decir, mi modesta opinión hay que felicitar porque al menos hay un documento sobre el cual ya se puede empezar a debatir a este respecto, ¿no? Ese es el gran problema de cualquier Estado compuesto y no compuesto, ¿eh? Es el problema en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, es decir, decirme cualquier país del mundo, y hay un problema entre las regiones más ricas, Bolivia, entre la zona de Santa Cruz y el resto del territorio, si tú tienes petróleo, si no tienes petróleo, si tienes industria, hay que acotar, ¿no? Porque aquí lo que no se trata del debate, yo creo que no es si hay que ser o no solidarios, sino cómo se gasta esa solidaridad, ¿eh? Es decir, cuidado, es decir, yo soy catalán y es un debate que me acompaña desde que era pequeñito, es decir, esto yo lo he oído siempre, el debate de que no, Cataluña paga más, Valencia paga más, Madrid paga más, ¿no? Y entonces, ¿en qué se plantea? En cómo se gasta ese dinero. Es decir, el gran debate perverso que los nacionalistas lo plantean, además con muchísima habilidad, es que el dinero de los catalanes se utilice en determinadas comunidades autónomas para el despilfarro. Se dice, yo lo he oído muchísimas veces, mientras en Cataluña se está pagando, resulta que en Andalucía se hacen operaciones transexuales, ¿no? No porque esté en contra de que se operen transexuales, sino porque es una cosa que me llamó la atención cuando lo sacaban, ¿no? O se decía de que, que más era verdad que en Extremadura había ordenadores para cada niño y en Cataluña no. Por tanto, o hacemos como Alemania, que acotamos la solidaridad, ¿no? Es así, es tan sencillo como eso. La solidaridad no puede ser absoluta, porque si no lo que vamos es a un conflicto gravísimo donde, pues, lógicamente la gente se enfada. Es decir, se enfadan los andaluces, se enfadan los catalanes, se enfadan los madrileños, sale la presidenta de la Comunidad de Andalucía diciendo que eso es un debate perverso, salen opiniones de montones de economistas, unos a favor, en contra, a medias, es un lío. Entonces hay que coger y decir, oiga, mire, a partir de ahora vamos a negociar un sistema donde usted sea políticamente responsable. Es decir, cuando hablamos de autonomía, hay dos tipos de autonomía, la de los municipios, que es administrativa, según la Constitución, y la de las comunidades autónomas, que es política. Tú decides sobre tu dinero. Entonces, lo que hay que resolver es ese conflicto, donde tú resuelvas sobre tu dinero y haya unos mecanismos nacionales de solidaridad, donde tú haces, al final, el modelo que se aplica, de cierta forma, con cierta ironía lo diré, es como el concierto, el convenio Navarro, ¿no? El concierto del convenio Navarro y el cupo, ¿no? Donde, efectivamente, hay una parte de gastos nacionales que tú cuantificas, es difícil de cuantificar. Yo ayer preguntaba a la gente mía que había ido, oye, ¿y el Museo del Prado cómo lo calculan? Dice, bueno, pues 75-25. Bueno, es un criterio. Es un criterio. ¿Cómo sí, pero podían haber sido muchos otros distintos. Claro, es que eso es muy difícil. Vamos, yo no soy economista. El profesor es economista y domina muchísimo más que yo ese terreno, pero la metodología, vamos, yo me acuerdo de las anteriores balanzas que se hicieron, también hubo polémica. Cataluña también cogió a un grupo de economistas y les encargó, pues efectivamente, hacer un balance. Y bueno, pues al final siempre todas las balanzas fiscales también se puede aplicar el decir, oiga, y comercialmente. Claro, es decir, es cierto que Cataluña tiene, yo insisto, yo soy catalán, un mercado cautivo que se llama España. Lo ha tenido desde hace 300 años o más, ¿no? Es decir, desde la época de Felipe V, tan denostado, pero que también lo hizo para Cataluña, pues resulta de que se critica eso, ¿no? Que ha sido un mercado cautivo donde los diputados catalanes iban a las Cortes, entre ellos Cambó, por cierto, a negociar el proteccionismo, a negociar cómo se podía tener ese mercado cada vez más cautivo. El perverso, con esto acabó Franco, ¿no? Que tanto se le critica en Cataluña, los nacionalistas, pues resulta que favoreció enormemente a Cataluña, enormemente, ¿no? Por tanto, es un debate muy, muy perverso. Eduardo Inda, buenos días. Buenos días. Yo creo que, hombre, publicar las balanzas fiscales yo creo que es inmoral, por una sencilla razón. Sí, porque aquí parece que los que menos aportan, pues
pues hay que darles menos, y, en fin, esto rompería España, rompería la solidaridad interterritorial. Los alemanes, pues yo me acuerdo cuando nos daban fondos de cohesión para modernizar nuestras infraestructuras, yo no veía a Angela Merkel pidiendo cuentas de lo que aportaba la UE España y dejaba de aportar. Es decir, ahí no pongas caras. Los ciudadanos alemanes podían protestar. El gobierno alemán jamás pidió que se hicieran públicas las balanzas fiscales de unos y otros estados respecto a la aportación a la Unión Europea. De todas formas, esto ha venido bien para romper el mito de los nacionalistas catalanes de que son los peores tratados. La peor tratada es la Comunidad Valenciana, para mi sorpresa, porque yo pensaba que la peor tratada iba a ser una vez más Madrid. Y luego está Baleares, es decir, se rompe el discurso del señor Mas. Si para eso ha servido, bienvenido sea, aunque yo sigo insistiendo en que es una inmoralidad. Y el señor Osorio, que por cierto es un tipo brillante, ha dicho una cosa muy clara. Nosotros aportamos el doble que Cataluña, y Cataluña tiene 3 veces la deuda que tiene la Comunidad de Madrid. 20.000 millones de euros la Comunidad de Madrid, 50 y pico mil, cerca de 60.000 la Generalitat de Cataluña. A lo mejor lo que tendrían que hacer los ciudadanos catalanes es echar de la Generalitat al señor Mas, porque es un pésimo gestor. No solo es un pésimo gestor, no solo ha endeudado el triple a Cataluña que lo que ha hecho el Partido Popular a Madrid, sino que además ha subido la presión fiscal hasta límites insostenibles, hasta límites confiscatorios. Bueno, todo lo que pasa del 50% es confiscatorio. Pero bueno, en Cataluña el tipo marginal máximo es del 56%, cuando en Madrid es del 51,5%, ¿no? Es decir, es que es unas diferencias tremendas, lo cual demuestra que gestionando bien se puede, y con menos impuestos, se puede generar muchísima menos deuda que teniendo impuestos más altos, ¿no? Es la prueba del 9. No sé si creéis que tenemos que ir a un cambio de modelo de financiación, porque Fedea, que era el que presentaba también el informe, reconocía que era muy malo, nefasto, llegó a decir. Un modelo, yo lo he probado de atrás, el modelo alemán. Es decir, la transparencia es una necesidad social imprescindible, porque si no, sin transparencia se genera lo que se genera, y al igual que pedimos transparencia a los políticos sobre sus gastos, podemos decir, mejor que no, para no desprestigiar la política o a los partidos. Pero en este caso lo mismo. Entonces hay que acotar la solidaridad. Ya sé que es impopular, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, eso va generando una enorme tensión y no pasa nada. Es decir, oiga, usted tiene los ingresos que le corresponden de acuerdo a un modelo, ¿no? Y hay unos elementos de solidaridad, de equilibrio territorial. Al final es el caso de la Unión Europea. En la Unión Europea tú tienes una media, ¿no? Dice que la media es 100, ¿no? Los que están por debajo de 100 tienen derecho a acceso a unos fondos. Los que están por encima de 100 pagan, ¿no? Y entonces ese es el candidato de la Unión Europea, cuando Alemania y Holanda... Lo que pasa en España, Paco, de alguna manera. No, hombre, no, sí. Lo que pasa que hay... O sea, aquí lo que no podemos hacer es... Porque si seguimos con este debate perverso y a mi juicio inmoral, lo que vamos a hacer es romper España definitivamente y que esto sea... Europea, que esto Merkel ha dicho... Esto sea un reino de taifas... Yo discrepo de ti con el cariño que nos tenemos, y es que Alemania ha dicho se acabó la solidaridad ilimitada, y eso es el gran debate de la Unión Europea. Y, durante 20 años España recibía mucho más de lo que aportaba. Lógico. Eso ayudó al crecimiento de España, eso cambia. Ayudó a la modernización, y yo no veía... Ya también ha pasado yo no veía a los ciudadanos daneses protestar porque a España se le diera más de lo que aportaba. Sí, pero si lo que se trata es de que hasta ahora, desde el año 78 que se aprobó la Constitución, hasta ahora ha habido una enorme solidaridad de todos, que al final son las personas, somos gente como tú, como todos los que estamos aquí, que pagamos, ¿no? Y luego el Estado y las comunidades distribuyen. Es que si quebramos la idea de la solidaridad interterritorial, quebramos definitivamente ya la idea de España. No, lo que se dice es que se acote, que es diferente, es decir, que no puede ser ilimitado, como dice Alemania. Es que Alemania dice lo mismo, y España dice lo mismo ahora en Europa, y Gran Bretaña lo resolvió a Thatcher directamente con el famoso cheque. Dice, esto pago y usted me da un cheque, le gusta bien, si no, me voy. Y se acabó la broma, ¿no? Pero conceptualmente el tema estaba muy claro, tanto en la Constitución como en la vieja LOFCA. Exactamente. Es decir, todos los territorios españoles tienen que tener una misma cobertura de servicios esenciales. Por lo tanto, su sanidad tiene que ser exactamente la misma atención, se reciba en Extremadura, se reciba en Galicia o en Cataluña. Y eso es un presupuesto que es el presupuesto que inicialmente se transfiere a las comunidades cuando se transfieren las competencias. Eso, el problema es que después se ha desfigurado. Claro. Y entonces ya pido dinero para lo que me da la gana. No, para lo que me da la gana no.
cuidado. No, y luego tenemos sanidades de primeras, sanidades de segunda y sanidades de tercera, y eso no puede ser. Bueno, es que a lo mejor... Yo me acuerdo de una manifestación de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, justo apenas hacer la transferencia de sanidad. Lo primero que hizo fue subir el sueldo a todos los sanitarios, con la pretensión de que iban a ser más productivos que en el resto de España. Bueno, don José, un mozo de escuadra, un Ertzaina, que gana un 30, un 40, o hasta un 50% más que un guardia civil o un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Eso se llama autonomía política, porque autonomía política significa que tú, sobre unos servicios que tienes transferidos, tomas la decisión política. Es que a lo mejor lo que habría que hacer en España es recentralizar. Bueno, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Está muy... Porque lo ha hecho Alemania. ¿Por qué es no exactamente, no ¿Por qué? exactamente. Porque es imposible, Paco. Oye, vamos a ver, competencia primera, porque vulnerarías la Constitución, es decir, el recentralizar. Que se reforme la Constitución, no la quieren reformar, pues vamos a reformarla. No vas a tener mayoría, ya olvídate, es decir, eso ya es, como se dice en derecho, cosa juzgada. Es decir, oye, a mí me parece muy bien, si queréis, ya lo vamos a ver, como el debate de reforma constitucional lleva un callejón sin salida, porque el consenso que se generó durante la Constitución no se ha generado ahora. Pero en todo caso, si es muy sencillo, que cada uno cumple el papel constitucional, la autonomía en la gestión de sus servicios, el Estado, lo que hay que hacer es clarificar el modelo y establecer mecanismos multilaterales, pues como Alemania, si de verdad, si eso está muy estudiado. Lo que pasa es que España tiene un problema gordísimo, que es el grave problema, la existencia de partidos nacionalistas que quieren romper España. Es decir, si no existieran partidos que quieren romper España como CiU, como Esquerra, como el Bloque, como el PNV, no tendríamos este problema. Sería una discusión de ponernos de acuerdo quién lo va a gestionar mejor. A mí personalmente, como español, me es igual que la comunidad autónoma. Yo estoy aquí en Madrid, yo estoy encantado que la gestión de las finanzas las llevara a la Comunidad de Madrid, no me importa, porque no quiere romper España. Cuando yo estaba en Barcelona como catalán, eso sí que me preocupa, porque cualquier incremento de recaudación que consigue Cataluña es para fastidiar, para hundir a España. Entonces, claro, ese es el problema gordo. En Alemania no hay ese debate. Es decir, un bávaro no está pensando en cómo hundir a Alemania, está pensando cómo hacer una Bavaria más, los bávaros más poderosos, más importantes dentro de la Alemania grande. Bueno, imagínate, el caso Alemania es paradigmático en la incorporación de la República Democrática cuando cae el muro. Ahí no es que se hable de solidaridad, ahí se llega a poner en duda las bases de la economía como teoría económica, o sea, sí, al que tú cambies el marco oriental, el marco de la República Democrática, por el marco de la República Federal. Esto es una locura que a nadie se le hubiera ocurrido, porque eso puede cargarse una economía y ahí Kohl echó el paso adelante clarísimamente, y mi amigo, el que era entonces presidente del Deutsche Bundesbank, Tietmeyer, pues hicieron sus ajustes para mantener la economía dentro de un control pese a ese cambio. ¿Sabéis dónde se gastaron fundamentalmente los alemanes orientales ese mayor poder del marco? Sustituyendo los vehículos Trabant que tenían, que no andaban a más de 60, por Mercedes de segunda mano, pero Mercedes que compraban en la Alemania occidental, en la República Federal. Y claro, de ahí vienen los descontentos, decir, bueno, y para eso estamos convirtiendo. Hombre, pensábamos que la conversión iba a ser, primero, para elevar el nivel de vida, ¿no? Y para empezar ya con inversiones y con sentido empresarial, y no. Cuando se produce la división de Alemania, el alemán de Leipzig y el alemán de Frankfurt no se diferencian en nada. Los dos hablan alemán, los dos tienen el mismo criterio, los dos pretenden lo mismo del mundo económico, etc. Después de caer el muro, cuando se encuentran de nuevo los de Leipzig y los de Frankfurt, se dan cuenta que solo hablan alemán, nada más. Lo demás es todo completamente ajeno uno a otro, ¿no? Con objetivos distintos. Pero son alemanes, profesor. Es decir, ahí hay una cosa fascinante en el caso de Alemania, es que hasta la unificación eran territorios que habían estado divididos durante 1000 años, ¿no? Sí, es decir, claro. 1000 años, con reyes, con grandes duques, con obispos soberanos que gobernaban. Era el imperio alemán, entre comillas, muy difuso, con malas carreteras, por cierto, etcétera, pero se sentían profundamente alemanes, ¿no? Es decir, la diferencia entre católicos y protestantes, pero eran alemanes. Aquí es una cosa increíble
increíble que llevamos pues muchísimo más de 1000 años unidos desde la Hispania romana hasta ahora, y en cambio el nacionalismo catalán y el nacionalismo sigue con su objetivo de hundir a España. Tampoco porque no se ha dado la batalla, ¿no? A lo mejor contra los nacionalistas como podría haberse dado. Sí, no, pero ellos siempre aprovechan cualquier momento de debilidad en España, cualquier momento para intentar hundir a España. Y digo hundir expresamente, en 1640, en 1714, en la época de la Restauración, en la Segunda República, y ahora, en el momento que ellos ven que España está débil, o creen que está débil, dicen, ahora por ellos, ¿no? Es decir, es una forma inconsciente o consciente. Entonces, claro, lo que hay que plantear es que no puede ser, que no se puede aceptar esos planteamientos. Esmeralda Ruiz, nos vamos a Telefónica. Telefónica con una buena noticia para todos los emprendedores, porque abre su tercera edición de los premios Ability, donde se quiere reconocer a los mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar, tomen nota, emprendedores de cualquier punto de España, que sean esos sin mayores de edad, o equipos, siempre y cuando estén registrados en nuestro país. El plazo para presentar los proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre. Pueden registrarse en la web de Telefónica. Recuerden, proyectos dirigidos a personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas, y bueno, el ganador recibirá 10.000 euros para poder poner en marcha su proyecto. Bueno, y como siempre recomendamos a todos nuestros oyentes Colacel, Miguel Ángel. Pues sí, Maite, porque es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías. Funciona porque tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día, fuera de las comidas. Recordamos que Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural que solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Seguimos en unos momentos aquí en Es la Mañana de Federico. Bueno, el tiempo para hoy, lo cierto es que nos dice que va a hacer muchísimo calor, incluso va a haber alerta amarilla por fuertes tormentas en el norte de Cataluña y también de Aragón. Están en alerta amarilla también, pero por altas temperaturas en Cuenca y en Albacete. En Madrid ahora mismo estamos a 20 grados y vamos a llegar más o menos como ayer hasta los 34. La máxima se va a registrar en Murcia con 38 grados y la mínima de nuevo en León con 13 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Chema Llamosas, jefe de cocina de un restaurante cercano a la Cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol. Y vamos a ampliar el restaurante este año porque no damos abasto a todo el servicio para poder atender a toda la gente que nos está llegando gracias a Repsol. Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón 2014 en guiarepsol.com. Fernando Quintero, ¿cómo abre a estas horas la bolsa? Bueno, pues la bolsa, como dirían algunos, ni frío ni calor. El IBEX 35 está prácticamente plano, con algunas décimas en negativo, un 0,3% abajo se va en este momento y cotiza en 10.620 puntos. Hay analistas que apuntan a que tratará de llevar la escalada hasta los 10.700 a lo largo del día de hoy. Lo que sí que podemos contar es que el bono español a 10 años está más moderado aún que ayer, está en el 2,55%, con una prima de riesgo española en 140 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Y lo que sí que podemos contar hasta ahora es que estos datos también, según algunos analistas, se verán influidos por los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que ya conocemos en este momento. El número de empleos en el último año ha crecido en 192.400, lo que supone una tasa de variación de ocupación interanual del 1,12%. Se trata de la primera vez que es positiva en este segundo trimestre en muchos años. Es el mayor incremento de la ocupación desde 2005. Tenemos una ocupación en 402.400 ocupados más. La cifra de paro alcanza, según la encuesta de población activa, los 5.622.900 personas, que es su nivel más bajo desde 2006. Y uno de los datos que siempre arroja la EPA y las que nos fijamos especialmente es el número de hogares con todos sus miembros en paro. Baja en 82.600 ese número de hogares que tiene a todos sus miembros en paro. Bueno, parecen buenas cifras, ¿no? Son los primeros datos que podemos avanzar en este momento. Yo creo que objetivamente son extraordinarias y ponen
el objetivo que se puso hace bien poco el presidente Rajoy de revertir la situación a como estaba antes de su llegada al poder, dejarle las cifras del paro por debajo de las que se lo dejó Zapatero. Yo creo que ese objetivo en estos momentos es factible, ¿no? De todas formas, yo creo que todo lo que se ha generado de paro en los 2 últimos años, si las políticas hubieran sido más acertadas de inicio, yo creo que se podría haber evitado, pero bueno. Estaríamos ahora rescatados, ¿no? Pero bueno, ya no pasa nada, es decir, al final cuando gobiernas tienes que tomar decisiones enormemente impopulares y necesitas incrementar la recaudación para hacer frente a un crecimiento en el gasto en deuda pública, al gasto en paro, al gasto en pensiones. Pero el crecimiento de la recaudación, Paco, normalmente, y tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, acaba viniendo de la bajada de impuestos y no de disparar los impuestos como hizo este gobierno, gripando la economía, gripando el consumo. No, ya sabes que yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes? Además es una curva de que hay un punto donde aunque tú bajes mucho los impuestos no aumentas la recaudación, hay un límite. Si bajas el gasto público es... Claro, es Hombre, que el gasto público aquí ha bajado 70.000 millones de euros. Perdona, Paco, 70.000 millones de euros que dicen pronto. De 2004 a 2008 se fijó en 400.000. Bueno, ¿y qué quieres decir? Vamos a ver, pero tú encuentras una economía en un punto y en esa economía se ha producido una disminución de la recaudación espectacular. Digo porque esos son datos objetivos, no hay nada más que ver. A mí me gusta más siempre ver la ejecución presupuestaria, cómo se ha ejecutado el presupuesto, ¿no? Entonces tú te encuentras de que fruto de esa caída presupuestaria, un alcalde de una ciudad importante me decía, yo jamás imaginé que tendría un 50% menos de ingresos, no que se te congele, un 50% menos de ingresos. Entonces, en ese escenario, el gobierno, ¿qué ha hecho? Pues a las pensiones, ha congelado los funcionarios, pero aun con se ha hecho todo lo que ha podido. Pero aun con todo, el gasto público está creciendo por encima, un punto por encima del PIB nominal. Con el tema de la deuda pública, ¿por qué este año baja? Un punto por encima del PIB nominal, una barbaridad. Nos vayamos a la noticia de interés general de la 11, Silvia. Tenemos, Maite, hoy una muy buena noticia para los amantes de la película Casablanca, y eso sí, que tengan también un bolsillo abultado, van a poder conseguir el piano de la película, el mismo en el que se rodó esa mítica escena en la que Dooley Wilson tocaba As Time Goes By. La subasta será en noviembre en Nueva York, en la casa Bonhams, y no va a ser el único objeto de la película que salga a subasta. También saldrá, por ejemplo, las puertas del Café de Rick y también cosas relacionadas con otras cintas, como el vestido que llevaba Rita Hayworth en Hilda. Vamos a hacer referencia un año después al accidente que ocurrió en Santiago de Compostela. Antes de conocer un poco el balance de las víctimas, conocemos qué dice hoy la prensa, Miguel Ángel. Pues hoy, Maite, la verdad es que hacen la mayoría de los periódicos un especial sobre este triste aniversario. En el diario El Mundo, por ejemplo, recuerdan qué pasó de las famosas 22 medidas contra un nuevo siniestro. Dice, 2 semanas después del accidente del Albia, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció 21 propuestas, luego convertidas en 22, para mejorar el sistema ferroviario español. Un año después, 7 están ya concluidas, 2 a punto y el resto en proceso de ejecución avanzado. También encontramos otros datos interesantes que hacen referencia a las víctimas. Por ejemplo, que hay un sector de las víctimas que acusa a Adif de haber obstaculizado la investigación. Consideran que la empresa pública Fomento y Renfe no han colaborado con el juez. O también un dato importante, y es que el 85% de las víctimas aún continúan en tratamiento psicológico. Hoy, por cierto, La Voz de Galicia publica una carta del maquinista Francisco José Garzón Amo, que se titula El peor día de Galicia, tragedia en Angrois, y que directamente lo que hace es pedir perdón otra vez a las víctimas. Bueno, pues vamos a hablar con Jesús Domínguez, que es presidente de la plataforma Víctimas del Albia. Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero es, un año después, ¿qué balance se puede hacer de la tragedia ocurrida en Santiago de Compostela, ustedes como víctimas de aquel suceso? Bueno, pues es un año duro, sobre todo para la gente que ha perdido a sus seres queridos, ¿no? Es una cosa que nunca van a olvidar. Y bueno, pues para los que sufrimos heridas y secuelas, pues bueno, también un año de rehabilitación y de lucha, pero bueno, estamos aquí y en ese sentido pues hemos tenido mucha suerte. Bueno, ¿ustedes qué reclaman exactamente ahora a nivel jurídico, ¿no? Un año después de la tragedia. Sí, bueno, nosotros no solo a nivel jurídico. Ayer hubo un debate aquí en Santiago de Compostela que vinieron expertos, vino un experto, un ingeniero experto en el ferrocarril, hablando de las 22 medidas que he oído que acaban de decir en la radio. Y bueno, este señor, pues las 22 medidas pues le parecían un poco que no iban realmente al meollo de la cuestión, ¿no? Porque las medidas son temas de maletas, de los cinturones.
o cámaras vigilando a los maquinistas, como decía él, las maletas no producen los accidentes, una cámara tampoco lo iba a evitar. Y una cosa que decía, que es donde nosotros estamos, es que lo que decía es que las fechas de inauguración no las podía marcar la agenda política. Es una cosa muy importante. Esa medida no la dice este informe y es una cuestión fundamental. La siguiente es que no se debería autorizar una línea a ponerla en funcionamiento y un tren hasta que no estuviera el 100% de los requisitos de seguridad. Las víctimas, un año después, pues mucha gente tiene pues mucho dolor y rabia y todo, y sobre todo pues un engaño, ¿no? Porque no sé si usted recuerda, lo pueden buscar en la web del Ministerio, cuando se inauguró esa línea el 10 de diciembre, que fue el exministro José Blanco, se anunció la línea de alta velocidad Orense-Santiago como una línea de alta velocidad y el tren también presentado por José Blanco como un tren de alta velocidad. Y fue el calendario político el que hizo que se inaugurara con las prisas. En esta línea se nos decía que había un incremento de la seguridad, que se utilizaba la tecnología punta y contaba con sistemas de conducción automática de trenes, ¿no? Lamentablemente, pues las víctimas y familiares hemos visto que todo esto era una gran mentira y lo único que era verdad era la velocidad. Evidentemente nosotros sabemos que el maquinista se distrajo, iba hablando por teléfono, que quiero recordar porque los medios de comunicación se hicieron mucho eco de esta llamada fue un teléfono corporativo y está autorizada por Renfe, o sea, el maquinista puede hablar por teléfono. Y lo que no estaban es los sistemas de seguridad que además nos vendieron, que costaron, está publicado en prensa, costó el sistema RTMS, que es el sistema de frenado automático que le comentaba, 164 millones de euros, y no estaba activo. Entonces nosotros, aparte de la parte jurídica que estamos personados como acusación popular, entendemos que también hay responsabilidades políticas que hay que depurar. Estamos hablando de dos empresas públicas, de Renfe y Adif, que están al mando del Ministerio de Fomento, ¿no? El fiscal, sin embargo, considera que es muy difícil establecer las responsabilidades más allá del maquinista, que es el que ha asumido pues la mayor culpa, no, al reconocer que se despistó en el momento del accidente. Sí, como le decía, cualquier persona un poco que sepa de estos temas, un tren de alta velocidad, mira, les voy a dar un dato. En Japón ha transportado a 6.500 millones de viajeros, el equivalente a la población mundial, durante 50 años. Son 0 accidentes, 0 víctimas. Francia, hasta unos 30 años, ha transportado también a 1.500 millones de viajeros y son 0 accidentes y 0 víctimas. Un tren de alta velocidad y una línea de alta velocidad no puede depender del despiste humano, que eso existe, sino que hay unos sistemas de respaldo. Y además lo grave es que nos lo vendieron. Ahí es donde nosotros pensamos que hay responsabilidades políticas, porque nos vendieron una cosa. Yo iba con mi mujer y con mis sobrinas. Yo soy ingeniero informática y conozco a ingenieros de teleco que han trabajado en temas del AVE y bueno, hasta el metro, que es automático, y esto lleva unos sistemas como en los aviones. Y el problema es que nos vendieron eso, y por las prisas de inaugurar, porque empezaban las elecciones, el señor Blanco se presentaba en Galicia, pues entonces esto no estaba al 100%, ¿no? El fiscal dice eso, y el auto del juez y los peritos judiciales, que yo creo que saben bastante más que el fiscal. Lo que pasa es que la fiscalía, dependiendo de quién sea el personaje al que estamos acusando, a la población normal, en un juzgado normal, normalmente en la fase de instrucción, que es una fase de investigación, pues lo que se hace es investigar y ver todas las causas. Depende de quién esté imputado, pues vemos que la fiscalía lo que hace es desimputar. Bueno, no sé ustedes, un año después, si creen que se va en algún momento a asumir algún tipo de responsabilidad política o si se va a poder establecer jurídicamente que, aparte del maquinista, hubo otros responsables, porque hemos visto en otros accidentes, como ocurrió también en el caso de Spanair, que al final no se han depurado responsabilidades. Bueno, nosotros aquí pensamos que en España va a ser complicado. Nosotros, lamentablemente, pensamos después del verano ir al Parlamento Europeo a denunciar al Estado español porque ha incumplido la normativa ferroviaria de seguridad. La FIAB, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la normativa europea que se ha transpuesta ya en España, dice que tiene que ser totalmente independiente, ¿no? Y entonces esta FIAB está formada por extrabajadores de Renfe y de Adif, y el informe, lo que es una burla a las víctimas y familiares, está firmado por el secretario técnico de la FIAB y por el director de seguridad de Adif y de Renfe. Esto es una auténtica vergüenza. España se multada en el 2014 por la Unión Europea. Entonces, las víctimas, aparte del dolor y el sufrimiento, tenemos que ver una auténtica tomadura de pelo por el Ministerio de Fomento. O sea, lo primero que habría que hacer es crear una agencia independiente, como hay en otros países, y no la que hay en España, que evidentemente está formada por gente de Renfe y Adif y firmada por sus directores de seguridad. Como usted comprenderá, no se puede ser multiparte. Y entonces ellos, el informe, después de 200 páginas, en las que hay un montón de anomalías, se han puesto balizas. El accidente, una baliza de 800 euros se
se hubiera evitado, después de 200 páginas diciendo lo mal que está toda la red, al final le echan toda la culpa al maquinista, ¿no? Entonces, no entendemos muy bien ese informe, entendemos que es un informe de parte, y el propio fiscal, cuando dice que tiene que desimputar, dice que está esperando el informe de la CIAF. Nosotros nos reunimos con el fiscal en Madrid y ya le indicamos que ese informe no vale, porque es un informe de parte, pero él en su escrito, una de las cosas que alega es el informe de la CIAF, por la cual, como le vuelvo a repetir, España ha sido multada por la Unión Europea. Bueno, pues Jesús Domínguez, presidente de la plataforma Víctima Salvia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Pues muchas gracias por darnos voz, porque la verdad es que la necesitamos. Bueno, pues un saludo. Gracias. Bueno, no sé qué os parece lo que ha dicho. Lo cierto es que medidas de seguridad se están intentando llevar a cabo ahora por el Ministerio de Fomento, y él ponía el acento en el hecho de que podía haber algún tipo de responsabilidad política en el adelanto, ¿no?, que se produjo de la inauguración de ese tramo del AVE. Mira, siempre las víctimas, como es normal, es un dolor enorme y es muy complicado. Pero eso, España es una democracia con un sistema judicial que funciona muy bien, con diversas instancias. Muy bien, no te Paco, gustará. muy bien. No viene que no funciona muy bien, porque mira, ese sistema que tiene siempre, de vamos a descalificarlo todo, ¿no? Pues oye, carguémonos España ya, oye, pues si estás en la posición, oye, al los final... que se cargan España son los políticos, no los ciudadanos. No, entonces, oye, de verdad, claro, pues oye, pues España es una mierda, hombre. Una tenemos mierda unos jueces, hombre, es manifiestamente mejorable, Paco. Hombre, por favor, de verdad. Manifiestamente mejorable. Hombre, es que es impresionante, de verdad, oye, Eduardo, ¿cómo puedes decir eso? Oye, los jueces, pues no, oye, pues no es verdad, oye, dime exactamente, cuando tú dices los jueces, que es porque no te gusta lo que dicen, porque no tienen preparación, porque son unos ineptos, porque tú eres un gran jurista y lo sabes, digo, te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a la vez a los oyentes que lo van a entender muy rápido. Los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Gobierno de los Jueces, los 20 los eligen los partidos políticos. ¿Y eso los qué fiscales, significa? Pues eso significa Eso significa que el Gobierno de los Jueces está politizado hasta la náusea. Hasta la náusea. Como bien dijo, lo que ha hecho este gobierno es reenterrar a Montesquieu. Ya lo enterró Guerra y ahora lo resucitó parcialmente el señor Aznar y ahora lo han vuelto lo resucitó, de verdad, Montesquieu enterrado, de verdad. En primer lugar, el sistema de Consejo General de Poder Judicial, como sabes muy bien, existe en muy pocos países. En el resto es el Ministerio de Justicia puro y duro. Bien, punto. Bien, no pasa nada. Los jueces que hay en el Supremo, que hay en los distintos organismos del Estado, son efectivamente independientes, os guste o no os guste, porque son por oposición, inamovibles. Tú no puedes mover a un juez de su jurisdicción bajo ninguna circunstancia, comete un delito. A ver si aclaramos. Un magistrado del Supremo no puede ser movido, es imposible. Pero imposible. Sí te pueden ascender si te portas bien, y si te portas mal no te ascienden. Claro, hombre, y además fíjate, hay alguno que no es ni licenciado en Derecho, Paco, que los han elegido en una tómbola. Sí, claro, no. Por favor, que no va así. Mira, los magistrados del Supremo... No engañes a los oyentes, pero de verdad, es que ¿cómo puedes decir una descalificación ad hominem global? Ad hominem no. Absurda. Es que es impresionante. Yo no descalifico a ningún juez en particular. ¿A todos ellos? No, perdona, es que a todos. Dices que todos los jueces... No, perdona. Oye, yo conozco decenas de jueces independientes que son la inmensa mayoría. ¿En qué quedamos? Pero si me has dicho que están ahí todos elegidos uno tras otro a dedo. Déjame hablar. Lo que digo es que el sistema está podrido, porque el gobierno de los jueces está politizado. Qué barbaridad, de verdad. Y la fiscalía en contra de lo que tú dices. Y la fiscalía es una panda de sicarios, unos patanes que hacen lo que dice el poder político. De verdad. Hace lo que dice el poder político, claro. Es que lo dice la Constitución. Que no, léete la ley. Oye, léete el estatuto que establece. Oye, pues no, claro, pues ya, deberías de saber que para tú dar una orden a un fiscal tienes que hacerlo por escrito y privada reunión del Consejo Fiscal. Punto. Eso es así. Para desobedecer una orden de arriba, tienes que hacer una resolución motivada. No, al revés. Es decir, si yo fiscal tomo una decisión y el fiscal general del Estado quiere que yo la cambie, me lo tiene que por escrito y previa en reunión del Consejo Fiscal. Es así de sencillo. Y no hay narices de hacerlo. Bueno, ya está, oye, no digamos lo que no es. Para negarte una orden ya hemos llegado a la conclusión entonces, efectivamente. En la fiscalía
rige el principio de unidad de actuación y dependencia No, jerárquica. no, a ver de si verdad. te lees la Constitución. Oye, léete la ley. No te pide que te lees el Código Penal, no, ni la ley de enjuiciamiento criminal, no. La Constitución. Mira, es muy no facilito. solo me la he leído, Se lee- sino que escribo sobre ella y tú sabes muy bien. Se lee en Es 3 horas, decir, Paco, en 3 horas. ¿Estás en de menos, broma o en qué? 2. Pues léete tú el estatuto orgánico que desarrolla la ley de la Fiscalía, hombre, por favor. Bueno, pero- Deberías, eso es de primero de derecho. ¿Quieres que te Las explique? cosas se Pero, desarrollan. Paco, Ya ¿quieres está, que te hombre. explique? ¿Quieres que te Dime, es que el explique a ti? desconocimiento Porque no debes puede de ser de los 45 millones de españoles el único que no se ha enterado, por ejemplo, cómo funciona la Fiscalía en Pero el es que caso de la verdad, infanta. oye, ¿Quieres que te lo explique? No, te lo ¿Quieres que explico yo a ti cómo Es ha funcionado. bananero. Sí, hombre, sí. Ahora tu amigo Rack, que tan bien lo ponías hace 3 años, ahora ya hay que mandarlo al infierno. No, Mira, al la infierno Constitución no. me la sé muy bien y lo hemos sentado otra vez en los currículos de cada uno porque es que me agoto contigo con este tema. Pero vamos, me lo he leído montones de veces porque, hombre, es que de verdad, te he hecho un doctorado es que en tienes Derecho más títulos Constitucional. No, tengo que los la que- duquesa de Alma, macho. No tengo 45, pero sí tengo el de doctor en Derecho. O sea, ese sí lo tengo y el de licenciado en Derecho lo tengo. Y el de profesor titular de Derecho Constitucional también lo tengo. Hombre, no me digas de que no me leo la Constitución. Por favor, por favor, hombre, por favor, hombre. Te he dicho que Por te favor, la leas, hombre. que te la releas. Sí, no, me la he releído, Eduardo, muchas veces. reléetela. Lo que te digo es que deberías de saber Mira, de lo que que los dice artículos de la Constitución se desarrollan por medio de leyes. Y la ley que desarrolla el Estatuto del Fiscal dota de independencia. Ya Como está, no podemos hombre. preguntar a todos los oyentes porque son Sí, millones y sería los podemos imposible manipular hacerlo mucho, si en este quieres. momento, podemos preguntar a las personas que están con nosotros en la mesa. Sí, sí. Y si les preguntan si ellos creen Solo falta el que- espíritu de Federico. que la Fiscalía Federico. es independiente Vamos. del gobierno, si alguno de ellos piensa que la Yo te lo- Fiscalía es independiente del gobierno, que levante la mano. Pero oye, yo te lo digo No siempre lo ha lo levantado mismo. nadie, Paco. Ese Bueno, vamos a criterio- escuchar me es en un igual. momento, por favor, Ese criterio lo la vamos a opinión utilizar de- siempre, si no te de importa. Paco, si no te importa la opinión de Si no he Pepe podido Raga, un opinar momento. todavía, solamente he hablado y se ha echado Bueno, a mi si os cuello. parece, un momento, Y no es Pepe una dama, Raga. con lo cual es un problema. Yo estaba pensando que esto puede ser divertido, lo que no sé si aporta mucho para los oyentes. Esto es la verdad, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido, como dice Paco, las víctimas, pues lógicamente tienen un dolor y todos participamos de ello, por lo tanto es muy difícil decir las víctimas no saben lo que dicen. Las víctimas es el corazón el que habla y ahora lo que sí que me sorprende y en el país cada vez está abundando más esto, es esa confianza en las responsabilidades políticas. Mire, se puede dudar, como dice Eduardo, de las responsabilidades jurídicas. Ahora, de las políticas y de las parlamentarias, después de Atocha, Ya. es que... Aquí el problema es que había un ministro gallego y tenía Sí. que inaugurar todo de forma chapucera a toda velocidad Sí, que sí, que para eso está claro. garantizarse un buen resultado electoral. Es que este país es... Pero eso debería de poderse resolver en el foro, o sea, en trámite judicial. Porque esperar una responsabilidad política, ¿qué significa? Que se le cese, pero si está ahora en Bruselas viviendo un sueño ¿Cuántos de los accidentes justos. ha habido de ferrocarril en los últimos años en España? Ninguno. ¿Cuántos ha habido en ese tramo? El de Angora. Digo, aparte de ese, sí, yo creo que No, ha habido unos hasta tus fervientes seguidores de... Bueno, evidentemente ha habido pasos de... digo, accidentes de circulación, la gente ya no entiendo qué quiere decir. Ha habido unos cuantos. Sí, ya lo sé. Ha habido pues la gente que se ha saltado las vallas de seguridad, de accidentes de tráfico en el sentido de tren. Ha habido unos cuantos. Muchos. Dime, con 8 o 10 muertos ha habido unos cuantos. En los últimos 10 años bueno, sí. oye, pues ya, es que ya si hasta del obvio me lo vas a discutir, Bueno, es decir, vamos- pues efectivamente, vamos, oye, Google, vamos sí, a es que ver es muy cuántos sencillo, muy rápido. accidentes ha habido en esa curva, ni uno, hombre, es que de verdad estamos convirtiendo un accidente humano de un error humano ahora en una descalificación del sistema ferroviario que es ejemplar. Ya está, oye. Lo ha dicho el presidente de la plataforma de afectados, si hubiera habido... Es ingeniero en ferrocarriles, ¿no? Bueno, Vale, algo más perfecto. que de este tema, que tú y Sí, que yo sí, sí. sabrá. No, vamos, para sí, empezar. muchísimo. Todo el mundo Paco, sabe más que yo y pues yo vengo a estar contigo y a aprender. Los Pero sistemas dicho eso, de frenado, los ingenieros... Los sistemas de frenado tendrían que haber estado Pero operativos. eso es que tendría que haber habido algún incidente anterior a eso, digo Como yo, algún ¿no? incidente, ¿no? No ha habido ninguno. Los sistemas Ninguno. de frenado tienen que estar instalados per se. ¿En qué modelo? En los modelos, eso no era un AVE, como sabes muy bien. Los Es sistemas de pues alerta. ya está, hombre, de eran alerta. sistemas Bien. que eran ¿De alerta? considerados Al suficientes. conductor. Ya está, hombre. Si el conductor está hablando por teléfono, distraído, va a mayor velocidad, es decir, hay un montón de elementos que establecen que el conductor cometió
cometió un error humano. Pero todos los expertos te dicen que si hubiera habido un sistema de frenado automático, esto no hubiera pasado, Paco. Tan sencillo como eso. No, de verdad, claro, es que los expertos no te dicen exactamente la opinión eso. de los oyentes, Vanessa Vallecillo, que dicen en el contestador. Pues Maite, las balanzas fiscales son hoy las grandes protagonistas de la jornada, pero no han conseguido eclipsar al 1.400.000 euros que se va a gastar el Congreso en los móviles y el ADSL en casa de sus señorías. Sobre estos dos asuntos opinan hoy los oyentes. Vamos con la opinión de los oyentes, Vanessa. Pues ya la adelantábamos, Maite, y nos dan su opinión sobre las balanzas fiscales y la posición victimista, si la califican, de Cataluña. Bueno, de las balanzas fiscales no viene a demostrar ni más ni menos que los nacionalistas tienen montado un negocio sobre el victimismo desde hace años, que es lo que les asegura un montón de votos, engañar a mucha gente, y ellos siguen en su negocio. En España no existen, yo creo, tantísimas diferencias entre regiones ricas y pobres. Lo que existe es una diferencia brutal entre regiones bien gestionadas y regiones mal gestionadas. Que yo pago y tengo el derecho de saber cómo se distribuye ese dinero. Lo que sí tenemos derechos los españoles es a saber cómo recauda, gestiona y distribuye el dinero que ponemos todos. Que efectivamente el País Vasco y Navarra son los que menos aportan y los que más reciben. O sea, tienen privilegios. El primero que no cumple y hace cumplir la Constitución es el Gobierno. Así que ya me dirán las autonomías qué van a seguir haciendo. Que no nos vacíen el bolsillo más a las comunidades pobres. Un separatista que todos los días nos insulta. Y que el Congreso decida renovar el móvil y el ADSL en los domicilios de los diputados no sienta nada bien a quien no llega a fin de mes. Así lo ven los ciudadanos. Venga, vamos a seguir gastándonos miles y miles de euros en dotar a sus señorías, que trabajan menos que los Reyes Magos, de alta tecnología, y mientras los españoles no podemos pagar ni la luz. Y hasta el último minuto van a estar metiendo la mano. O sea, renovación de móviles y de paso que les arreglen y les pongan más velocidad en casa. Esto es lo nunca visto. Aquí no hay voluntad de devolver lo que se ha robado. Nos roban a todos los que trabajamos y que están intentando salir adelante como pueden. Bueno, ha estado recopilando información Eduardo Inda sobre todos los accidentes, ¿no? Para responder a Francisco Marguenda, que les había quedado estoy antes. Encantado, sí, sácalos, vamos. No, vamos a ver, no es que, Paco, tu servicio de documentación, el personal de La Razón no ha funcionado. No, La Razón funciona muy bien. 2003 en Chinchilla, sí, 19 personas muertas y 38 heridas. En el año 2006, un tren que hacía el recorrido La Coruña-Hendaya, en Palencia, 7 fallecidos. Sí. En 2010, en la localidad de Arévalo, hubo un choque, no hubo ni muertos ni heridos. Y en Castelldefels 12 personas fallecieron en el año 2010, con lo cual ha habido unos cuantos accidentes con víctimas mortales. La pregunta es, tú cuando hablamos de accidentes, es decir, de una catástrofe aérea o una catástrofe ferroviaria, es decir, esos accidentes, que es triste hablar de seres humanos muertos, no es... pero ¿estamos hablando de algo parecido a lo que pasó con el Albia o es lo mismo? Si tú crees que es lo mismo, y yo retiro lo dicho, tienes tu razón y ya está. Hombre, yo creo que el impacto del Albia, que todavía hoy estamos hablando... es mucho mayor. Pues ya está, hombre, yo me estoy hablando de accidentes. Cuando el sistema ferroviario español está considerado uno de los mejores del mundo, cuando las empresas ferroviarias españolas de construcción están haciendo el tren, el metro de la Meca a Medina, es por algo. Entonces no nos carguemos un modelo que funciona como si pareciera que esto fuera Zimbabue. Es que yo de verdad os escucho y después de escuchar esta tertulia y no está el espíritu de Federico, España es una catástrofe. Yo estaba escuchando al presidente de la plataforma de las víctimas. ¿Y qué quieres que diga, pobre hombre? Pues normal, pero es ingeniero ferroviario, es decir, resulta que todo... Él ha dicho que se dedica a estos temas. No, ha dicho que es ingeniero informático y tiene amigos, ¿no? Y con todo el cariño y el pero hacía respeto. referencia a un experto que había estado... Sí, un experto, y luego hay 20 expertos que te dicen lo contrario, es decir, es que es un tema enormemente complicado. Y luego que la seguridad absoluta... Vamos a ver, ¿en Estados Unidos hay accidentes de ferroviarios? Hay accidentes ferroviarios. Y de avión. ¿Por qué? Porque la seguridad absoluta... Muchísimos menos que... Ya, hombre, pero puede Europa. Haber, a lo mejor, Dios no lo quiera, mañana hay uno. Es decir, claro, desgraciadamente, pero yo lo que intento explicar,
me explicaré muy mal, es que la seguridad absoluta es imposible. Tiene un coste excéntrico, decíamos, ¿verdad, profesor? Claro. Excéntrico. Entonces hay que ver si la seguridad que había en este Alvia se correspondía a lo que es el estándar normal. Y si fue un error humano, si es que este hombre, el pobre, pobremente, ¿entendéis? Maquinista Garzón no para de pedir perdón, si es que desde el minuto 1 todo el mundo ha visto de que era culpa suya. Bueno, pero si queremos culpar a la administración del Estado, oye, a mí me sería muy cómodo decir que sí, porque eran socialistas, y es público que yo no soy socialista, pero yo creo que hay que ser un poquito objetivos en esto. Yo creo que aquí se aceleró todo y por razones electorales, y eso, al final, pues... Bueno, pero oye, lo vamos puedo al olvidar. Corte Inglés, Celia Rodríguez, buenos días. Eso sí que es algo serio. Y no hay accidente. Esto es serio, claro que sí. 20% adicional, fíjate si es serio, que si ya teníamos un 50, pues ahora hay un 70, o sea que está muy bien. Marcas como Ralph Lauren, Gant, Lacoste, Helena Miró, McGregor, Pepe Jeans, Timberland, 20% adicional. ¿Buscáis un televisor? Pues desde hoy y hasta el domingo tenemos un 15% de descuento en televisores LG, también en Panasonic, a partir de 47 pulgadas. Así que pues esta oportunidad tienen los días contados, hasta el domingo, que por cierto el domingo abren muchos centros comerciales. Damos un teléfono de atención al cliente, 901-122-122, y se informan de horarios de apertura y de cierre, que son diferentes, pero ya digo, hay muchos centros comerciales abiertos. Bueno, ¿y qué nos dicen los oyentes en Twitter? Nos escriben muchos oyentes sobre la tragedia del Alvia. Araceli dice: ¿dónde están las responsabilidades de los políticos? En una empresa estarían en la calle. Misca Gris dice: seguro que el maquinista no es el único culpable, pero sí uno de los principales. El exceso de velocidad lo podía controlar él. Y Charo nos dice: no se puede dejar que dependa exclusivamente de una persona un sistema de frenado, y menos a esas velocidades. La verdad es que los oyentes le han contestado a Paco mejor. Sí, hombre, claro, estarás muy contento, sí. Sí, pues todo es muy objetivo siempre que están de acuerdo contigo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Ahora, si queréis oír a Isabel, mejor que cortes. Sí, mejor. Vamos con Isabel González. Voy a cambiar radicalmente el tema. Nosotros estamos con las víctimas, estamos con los familiares, pero hoy en la Crónica Rosa toca hablar absolutamente de algo diferente. 2 citas en la agenda ha habido en las últimas horas, y en las próximas horas va a haber esa reunión Rajoy y más. También ha habido reunión Chabelita Alberto Isla. Son en dos se han reunido, opuestos, no me incluso en dos extremos opuestos. Eso que ella no la quería ver. Sí, efectivamente, ha habido reunión, la pareja se ha juntado durante unas horas en el chalet. ¿Reconciliado? No se han reconciliado. Qué glamour, tú eres vamos. como yo, estás ahí pensando que puede haber algo. Puede haber, sí. Pues me da la sensación de que no va a haber nada. ¿Qué méritos tienen estos dos para que, porque claro, eso pues es mira, el gran Paco, debate. Si me pides que los enumere, la verdad es que tendría que correr el reloj y empezar el soniquete. Bueno, ella es hija de y él es novio de la hija de. Eso somos sus méritos. Hija de, pero de ella también la madre es alguien importante. Isabel Pantoja. Bueno, vamos, hay un antes y un después en la historia de la música española y europea. De momento mundial. no hay méritos, pero te garantizo una cosa impresionante que los va a ver, porque ya Alberto Isla ha roto su silencio. Bueno, decir en Twitter, Alberto Isla, él, el afectado, para más o menos arremeter contra nosotros, contra los periodistas a los que llama rabiosos. ¿Y que somos los culpables de la ruptura? ¿Tú lo sabes todo? ¿Qué formación tiene este chico? Alberto Isla no tiene ni siquiera formación, creo que no ha terminado ni la EGB. La formación escolar, la básica no la tiene. Es que se aburría mucho. Pero habrá creado una gran empresa como Amancio Ortega, será un tipo de aquellos que realmente... Una persona que está contribuyendo de forma acelerada a la natalidad en España. Ah, bueno, y entonces pero vende revistas, tiene... No es poca cosa. Vende revistas, y eso, en este mercado tú de eso sí que sabes. Sí, en mi época vendía revistas Grace Kelly, ¿no? ¿Sabes? Vendía, o Doña Sofía, o El Rey, ahora vende revistas dos petarditos, ¿sabes? Dos que no han hecho nada en la vida, eso también dice mucho de un país. Kiko Rivera. ¿Te parece mejor? Otro fenómeno. Que ha sacado disco y que encima está acusado de haber plagiado. También hay declaraciones de la persona presuntamente plagiada. Su abogado ya se ha puesto en marcha para llevarle a los tribunales. Si antes no pide una disculpa, vamos a intentar aclarar qué ha pasado realmente aquí. Y después a las 11 toca hablar de belleza. Va a venir Teresa de la Cierva. Eso ya está bien. Imagino que ahí, sí, efectivamente, cuidarse es importante. Bueno, pues nos vamos a cuidar por dentro para que se note por fuera, con los consejos de una de las expertas de este país en la nutricosmética. Es Gema Cabañero. Ella tiene un centro en Madrid y es especialista precisamente en eso, en nutrición
adecuada para que nuestro cuerpo, pues por ejemplo, no tenga granitos, no haya manchas solares y para que sobre todo luchemos contra el paso del tiempo, que al fin y al cabo es lo importante. También vendrá Yanta para hablar de sexo y con Patricia Pérez vamos a hablar de un pseudocereal, es la quinoa. No sé si habéis cocinado alguna vez con quinoa. No, por aquí no. Bueno, no pues lo practico mucho. Relativamente fácil, en manos de Patricia Pérez todo es relativamente fácil. La va a preparar además con aguacate y con menta. Os comento además que es un cereal o pseudocereal sin gluten. Bueno. Y ayer en MasterChef se quedó a las puertas de ganar uno de los concursantes celíacos. Fíjate qué pena. Sí, que era el segundo aspirante. Estamos realmente mostrando que queríamos que ganase Mateo y no la otra concursante, Vicky, pero bueno, en eso consiste el concurso. Oye, una pregunta, ya que no está el Marqués de Orihuela del Tremedal, ¿no? Que es la persona de sangre azul. Federico delante Exacto. de mí, porque yo voy a ponerme Sí, siempre de su Marqués parte. de Orihuela del Tremedal. ¿Por qué no hay royals, no? A mí me encanta que sea la reina máxima de Holanda. Hasta la Magdalena de Suecia, casada con ese chico tan peculiar. La reina máxima de Holanda, que cómo lloraba ayer en esa recepción de los fíjate qué cuerpos bonito. de las víctimas del avión. Lo bien que viste como princesa y ahora como reina. Lo mal de que la Holanda. recibieron en los medios de comunicación holandeses y cómo se ha ganado al pueblo holandés. Fíjate, a mí ya luego a mí me encanta la Middleton, ¿no? ¿Sabes? Porque realmente la de duquesa... todas las royals europeas, ¿cuál es tu favorita? La Middleton me encanta porque además siempre está con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Delante de la reina Leticia? Bueno, la reina ya es reina, ya no está en otro nivel. Hay dos, siempre hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La reina máxima y la reina exacto. Leticia son reinas. A mí la verdad es que la reina Leticia me ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo creo que ella ha tenido, sí, ha mejorado mucho. Yo creo que ella tenía un hándicap y es que, pues lógicamente la presión brutal de estar todo el día en el microscopio mirándote. Ella además tiene un defecto que es periodista en este caso, ¿no? Entonces está muy obsesionada por la prensa. En cambio lo está haciendo muy bien. Es decir, oye, yo pregunto mucho por ella y luego se ha vuelto muy cordial. Yo las veces que he coincidido últimamente está cordialísima. Se ha relajado bien, mucho. Se ha relajado ya por fin. Pero también, hombre, si te pones en su lugar es muy, 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 muy duro ser... Porque la gente pensamos que esto de ser rey es un chollazo, ¿no? Dice, viven ahí en una casa. No, luego es que tienes que estar... Desde luego es más chollo que estar en el paro. En el paro. Tío, de verdad, la influencia... Oye, la influencia de Pablo Iglesias te está llevando a la influencia de la lógica, Paco. Es que dices que, claro, que ser rey, que tiene la vida solucionada de por vida, y perdón por la... No podemos ser todos iguales, ¿eh? Yo me quedo... proponer que os quedéis más. Es que de verdad es que dices unas cosas. Va a estar Carmen Duerto, mira, que yo además todo lo escribe que en La sea Razón, y va a estar también mira, yo todo lo que sea el Gotha, Carmen Jara, Debrecht, la aristocracia italiana, francesa, todo eso te puedo, pues ¿sabes? Alemán. Es decir, todos los títulos conozco casi todos, yo encantado. Bueno, pues os quedáis a la Crónica Rosa, se quedan ustedes ahora también con Isabel González y la Crónica Rosa y les dejamos con el boletín informativo.